Qué bueno es estar en la presencia del Señor, mis amados. Es un privilegio tan grande estar delante del Señor y delante de su pueblo santo, lavado con su preciosa sangre. Amén. Amados hermanos, en este día tenemos un tema muy preciso para este tiempo y se llama la pobreza espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, te damos gracias, Señor, por este privilegio inmenso que tú nos concedes de estar en tu divina presencia, Padre. Porque nosotros sabemos, como dice tu palabra, que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, allí estás tú. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu presencia y gracias por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y gracias por tu palabra, Señor, que va a ser predicada, va a ser enseñada a nuestros corazones a través del Espíritu Santo, Señor, por medio de mis labios, Señor. Padre, gracias. Háblanos, que nosotros escuchamos tu palabra para obedecerla, para ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito seas tú, Señor. Pobreza espiritual. La pobreza espiritual, amados hermanos, es muy diferente al pobre de espíritu. El pobre de espíritu es otra cosa. La pobreza espiritual proviene por la ingratitud del cristiano con Dios. Mire esa pobreza. La pobreza más mala es la pobreza espiritual. Porque esa viene por la ingratitud de nosotros con Dios, por su frialdad con Dios, por su falta de oración y comunión con nuestro Creador. Mire, tan dañina que es la pobreza espiritual. Cuando hay pobreza espiritual, hay sequía espiritual. Estamos secos, como muertos. No podemos orar. No queremos orar. No podemos leer la Biblia. Nos cansamos enseguida. Nos da sueño. El enemigo no nos deja orar, ni leer la palabra. ¿Por qué? Porque hay pobreza espiritual en nosotros. Y eso es muy peligroso. El diablo quiere matarnos, quiere robarnos la salvación, quiere destruirnos. Pero el Señor, como nos ama, este día nos advierte una vez más con otro tema muy precioso, que cuidemos nuestra riqueza espiritual. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces, cuando estamos secos, como muertos, es por falta de la presencia de Dios en nuestra vida. Y esto sucede por falta de la palabra de Dios en nosotros. Por lo tanto, nos viene destrucción. ¿Sí? Nos viene destrucción. Vamos a ver lo que dice la palabra en Ezequiel capítulo 7 del 25 al 26. Ezequiel capítulo 7 del 25 al 26. Esto es lo que dice Dios en su palabra. En muchos púlpitos se dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Pero aquí estamos viendo lo que dice el Señor, de acuerdo al estudio de la pobreza espiritual. ¿Lo tienen? Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta. Mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. ¿Por qué razón?
por la pobreza espiritual. La iglesia de Jesucristo está tan pobre espiritualmente hablando, desgraciadamente. Pero hay que decir la verdad. Por eso tenemos que cuidarnos para nosotros no ser afectados por estos juicios. Para que no ser castigados por esta palabra de Dios. Lo que leímos le pasará al que no tiene la palabra de Dios en su corazón. Por eso es que el Señor nos advierte y nos dice que pongamos la palabra en nuestro corazón, porque va a venir tiempo de escasez de su palabra. Vienen tiempos peligrosos donde la palabra de Dios ya no será predicada. Se predicará otra clase de evangelio. Un evangelio acomodado al corazón corrupto de toda la gente. Comenzando por los predicadores. Pero tenemos una solución, porque Dios da la solución. Da la advertencia y nos da la solución. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que buscarlo nuevamente de todo corazón. Veamos en Isaías capítulo 1, del 18 al 20. Isaías capítulo 1. Sí, amados. Qué triste que es la pobreza espiritual. A veces nosotros decimos, ¿pero por qué me siento así? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué todo me sale mal? Porque estamos pobres en el espíritu. Tenemos pobreza espiritual. No somos pobres de espíritu, sino tenemos pobreza espiritual. Porque el pobre de espíritu es el humilde, el que no se jacta. Isaías 1, 18 al 20, el Señor nos dice con amor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, mire lo que el Señor nos dice: si quisieres y oyeres. El que quiere, oye. El que no quiere, no oye. ¿Verdad? Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada por la boca de Jehová. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si Dios lo dice en su palabra, tiene que cumplirse, porque Dios lo dijo. Entonces está en nosotros. Ya estamos prevenidos nosotros. Nosotros tenemos, por lo tanto, tenemos que obedecer la palabra de Dios para no tener estos juicios sobre nosotros. Cuando despreciamos su palabra, cuando despreciamos su consejo, estamos despreciando a Dios. Estamos despreciando a Dios. El Señor ahora mismo está hablando a través de mis labios. No soy yo, no son mis palabras. Son las palabras de Dios. El mensaje no es mío. El mensaje es de Dios para todos nosotros. Yo quisiera darles un mensaje. Dijera, a los tiempos le va a dar algo, que la gente se ponga, los hermanitos pongan contentos, a reírse, a gozarse. Pero hermanos, el Señor me da esta clase de mensaje y yo tengo que ser obedientes. Y este es el verdadero mensaje que nos va a hacer regocijarnos en él. ¿Por qué? Porque esto nos hace asegurar nuestra salvación. Amén. Para no estar desprevenidos, para que no nos coja descuidados,
para que cuando suene la final trompeta, Amén. nosotros estar ya preparados para irnos al cielo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que no nos coja como las 5 vírgenes insensatas. Entonces, aquí después entendemos la palabra y dice, oh, qué bueno, Señor, tú me disciplinas, tú me cuidas, me adviertes porque me amas. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, mis hermanos. Así que nosotros somos bienaventurados porque Dios nos ama. Amén. Bienaventurados porque somos disciplinados por el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Amén. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, Dios nos dio hambre y sed de su palabra, para que vivamos en comunión con Él. ¿Para qué cree entonces, hermanos, que Dios nos dio hambre y sed de su palabra? Porque ese es nuestro alimento principal. Porque es a través de ese alimento que nosotros tenemos comunión con Dios. Recibimos vida de Dios. Porque tenemos conexión con Dios. Sí, mis amados. Veamos lo que dice en Amós 8, versículos 11 y 12. Amós, después de Daniel y Miqueas. No, después de Joel, perdón. Oseas y Joel está Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Esto es lo que va a pasar. Pasó en el tiempo de Israel y volverá a pasar con la iglesia de Jesucristo. Amós 8, 11 y 12, ¿lo tiene ya? He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hambre de su palabra, hambre de salvación, hambre de vida eterna. Y mire lo que dice el Señor, continúa. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Qué triste esto, amados. O sea que, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que la palabra de Él en estos últimos tiempos se va a escasear. Ya la gente no predica la palabra. Eso es lo que está sucediendo con la mayoría de los púlpitos, desgraciadamente, en las iglesias. Ya no se predica la palabra de Dios tal como Él da el mensaje, sino que se predican filosofías humanas. Se predican todo menos la palabra de Dios. Han convertido la iglesia de Jesucristo en un club social, donde hay reuniones, fiestas, alimentan a la carne, pero el espíritu lo secan por falta de la palabra de Dios. El espíritu se alimenta solamente de palabra, así como la carne se alimenta, el cuerpo físico se alimenta de comida material. Asimismo, nuestro espíritu se alimenta solamente de la comida espiritual, que es la palabra de Dios. Sí, amados, desgraciadamente, la palabra está ya escaseando. Estamos mirando ya esta época, este tiempo. Ya en muchas iglesias tienen comezón de oír cosas nuevas. Ya la palabra les resulta algo fastidioso. Ya estoy cansado de palabra. Lo dice mucha gente. Es que no sabe otra cosa que hablar la palabra. Eso le dijeron a mi hija Helen cuando fue a predicar a Ecuador. Es que no sabes otra cosa que la palabra y la palabra y la palabra. ¿No tienes otra cosa que decir? Y así está la iglesia, hermanos.
desgraciadamente. Los mismos pastores se cansan de escuchar la palabra. Los mismos pastores, usted hable de la palabra y si alguien le llama por teléfono, un pastor le llama por teléfono y comienza a hablar con usted, y usted quiere cortarle ya, háblele de la palabra y dice, ok hermanito, nos vemos. ¡Pum! Cuelga. Dios no resisten la palabra. En esa condición está la iglesia. Desgraciadamente, suena duro, pero es la verdad, hermanos. Yo le sueno duro a todo el mundo, pero lo siento, pero no es. Yo no tengo compromiso con el hombre. Yo tengo compromiso con el que me salvó, Amén. con el que murió por mí, el que me llamó y me dio esta responsabilidad. Espero cumplirla hasta el día que me vaya con el Señor. Amén, gloria a Dios. Pero yo no quiero llevarme esa cuando me pare delante del Señor y dice, tú no le dijiste lo que yo te dije que le digas. Yo les digo, hermanos, por favor, busquemos más y más a Dios antes de que pueda ser hallado. Tenemos la palabra aquí para leerla. Tenemos el tiempo que Dios nos ha dado. Porque aquí tenemos tiempo, tenemos libertad para estudiar la palabra, hermanos. Amén, gloria a Dios. Buscarán la palabra y no la hallarán. Qué triste, hermanos. Busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. El pueblo de Israel había rechazado la palabra de Jehová. Ellos no querían escucharla. Peor obedecerla. Lo mismo está pasando Amén. hoy por hoy. Sí, hermanos. Muchos dicen, estoy trabajando para el Señor, pero no están haciendo la voluntad de Él. Por lo tanto, eso no le mandó a hacer el Señor. Si yo no hago lo que el Señor me mandó, entonces no estoy en su voluntad, pues no estoy trabajando para Él. Estoy trabajando para mí, o estoy trabajando para otro, o estoy trabajando para enriquecerme o para engrandecer algo que no es mío. Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, es que realmente, solamente así, estamos trabajando para Él. No nos engañemos. No nos engañemos, mis amados. Gloria al Señor. Dios dejó 400 años al pueblo de Israel sin profeta. 400 años sin profeta, sin palabra de Dios. Acuérdense que en ese tiempo no tenían Biblia. Entonces estaban el pueblo seco, desesperado. 400 años, hermano. Qué triste. En Mateo 5:6, mire lo que dice. Mateo 5:6. El Señor mismo lo dijo. Aprovechemos el hambre y sed que Dios nos ha dado por su palabra. Dice así, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la justicia de Dios se encuentra aquí en su palabra. Aquí en la Biblia, aquí está la justicia de Dios. Qué lindo es, hermano, tener hambre y sed de su palabra. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Cuando tenemos hambre, Él nos va a saciar, a llenar. Cuando no tenemos hambre, entonces nos vamos a enfermar. ¿Qué comemos si no tenemos hambre? Nada. Vamos a perecer. Sí, mis amados. Qué lindo es el Señor. Amén, gloria a Dios. Oseas 4:6. Oseas 4:6, después de Daniel. Esto ocurrió y sigue ocurriendo con la iglesia. Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y siempre.
Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Qué triste, hermanos, cuando dejamos a Dios, cuando despreciamos su palabra, cuando no la valoramos, estamos desechando al mismo Dios. Ningún juicio, amados hermanos, es peor que cuando Dios entrega a una persona a sus propios deseos pecaminosos. Nos entrega a hacer nuestra propia voluntad. Qué peligroso es hacer nuestra voluntad. Cuando hacemos nuestra voluntad, estamos despreciando la voluntad de Dios. Cuando Dios nos habla por su palabra y no le obedecemos, de seguro también nos dejará de hablar. Acuérdense, Israel tuvo 400 años sin palabra. Si no escuchamos ya la palabra de Dios, no la valorizamos, no le mostramos interés, no la obedecemos, no la amamos, de seguro nos va a dejar de hablar. Y sin su palabra perecemos en nuestros delitos y pecados. Veamos un ejemplo de la pobreza espiritual del hijo pródigo. Que vivía como un rey cuando obedecía a su padre. Repito, el hijo pródigo vivía como un rey cuando obedecía a su padre. En este caso a Dios nosotros. Cuando vivía con su padre y cuando dejó cuando no escuchó la voz de su padre, pasó a vivir con los cerdos. Esa historia es real. Esa historia se repite en la iglesia de Jesucristo. Veamos en Lucas 15, del 21 al 24. Lucas 15. Lucas 15, del 21 al 24. Del 11, sí, vamos. Gloria al Señor. Yo sé que ustedes se conocen esta historia, pero un repaso no nos cae mal. Amén. Entendamos esta historia y pongámonos nosotros aquí en la Biblia para aprender el mensaje de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió sus bienes. El padre le dio. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle la comida y todo, ya se le acabó todo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, para que cuidase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Se estaba muriendo de hambre, literalmente. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré
e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya él se humilló. Eso sucede cuando nos humillamos y reconocemos nuestro error. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y al hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció su error, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En esta parábola, amados hermanos, el Señor nos enseña que con Él tenemos todo, y sin Él no tenemos nada, ni somos nada, no tenemos ningún valor, somos igual que los cerdos. Peor que los cerdos, porque los cerdos tenían que comer. Y así como el hijo pródigo reaccionó a tiempo y volvió arrepentido a su padre, el Dios Padre nos espera con los brazos abiertos, porque nos ama. Dios nos ama de verdad, hermanos. Cuando nosotros le fallamos al Señor, Él quiere que nos arrepintamos, reconozcamos nuestro error y volvamos a Él. Y Él nos espera con los brazos abiertos para devolvernos la autoridad, para vestirnos de nuevo, para reubicarnos en su reino, para que nosotros volvamos a ser lo que realmente somos, los hijos de Dios. Amén. Lo importante, amados hermanos, es no quedarnos caídos. Mientras estemos en esta carne, vamos a fallar. Pero el Señor dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta. Seamos obedientes a su palabra. Nada más. Solo obedecer su palabra. Y Él tiene cuidado de todos nosotros. La Biblia nos recuerda, amados hermanos, que Él, Dios, es nuestro verdadero Padre. Nuestro verdadero Padre. Todos tenemos un Padre terrenal, Padre humano, pero ese Padre es solamente por un tiempo. Pero nuestro verdadero Padre está arriba. Por la eternidad. Por la eternidad. Qué lindo, hermanos. Bendito sea el Señor. Veamos en Deuteronomio 32:6. Vamos a ver qué dice Moisés. Deuteronomio 32, versículo 6. Y Moisés era muy sincero para hablar. Él hablaba la verdad. Él no le doraba la píldora a nadie. Por eso era profeta de Dios. Mira cómo dice Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio 32:6.
¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Qué verdad, dijo Moisés. El Padre nos trajo a Cristo. Nosotros no buscamos a Dios. Él nos buscó. Él nos encontró y nos trajo a su Hijo Jesucristo. Sí, hermanos. Cristo nos recreó. Fuimos nuevas criaturas. Nos estableció en su iglesia. Sí, amados. Nos dio su doctrina. Porque la doctrina de Dios fue traída por Jesucristo desde el cielo. Desgraciadamente hoy no se habla de la doctrina de Dios. Se habla doctrina de hombres. Han marginado la doctrina de Dios. Y Dios dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues enseñando mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, están dejando la palabra de Dios, la verdadera doctrina. Sí. Si el Señor me permite, voy a preparar un estudio sobre la doctrina, para mirar cuál realmente es la doctrina del cielo, para compararla con las doctrinas terrenales. Gloria al Señor. Veamos en Romanos 1, 18 al 28. Romanos capítulo 1. Porque tanta doctrina que se está predicando ahora, falsas, que Dios está airado, está enojado. ¿Lo tienen ya? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Están deteniendo, no la están predicando, no la están enseñando, peor la están viviendo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, Dios nos habla a través de su creación. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y otra noche declara, otra noche sabiduría. No es oída la voz de Dios, pero sí podemos entender de que Dios es el creador de todo, de que Dios es nuestro Padre, porque lo sentimos en nuestro corazón. Sí, amados, no hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entró las tinieblas, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hicieron ídolos para postrarse delante de los ídolos, diciéndole, tú eres mi Dios. Por lo cual también Dios
los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, a su pecado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo esto, hermanos, está sucediendo en el mundo. Por eso el Señor dijo que antes de la venida de Cristo a levantar su iglesia, el pueblo iba a estar como Sodoma y Gomorra. De allí, de ese pueblo, va a sacar Él su iglesia, de esa corrupción. Por esa razón, amados, tenemos que conocer la verdad de la palabra de Dios para cuidar nuestros cuerpos, para cuidar nuestra mente, nuestro corazón, porque somos santos, hijos de un Dios santo que nos ama y anhela celosamente para llevarnos al cielo. En la actualidad, Dios manifiesta su ira de esta manera. Ya lo leímos. Esa disolución en el pecado. Y después, próximamente, después que la iglesia se vaya, al momento que la iglesia se vaya, el Señor va a mandar una gran tribulación que va a durar 7 años, de la cual tenemos que escapar nosotros. ¿Cómo escapamos nosotros? Acercándonos a Dios, separándonos del mundo. No podemos acercarnos a Dios estando metidos en el mundo. No podemos servir a dos señores. O servimos al uno, a Dios, o al diablo. Sí, mis amados. Amén. Veamos en Hebreos 3, del 12 al 14. Hebreos 3, del 12 al 14. Qué bueno es el Señor que nos advierte. Amén. Para que nos preparemos y cuidemos nuestra santidad, nuestra salvación con temor y temblor. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Hebreos capítulo 3, del 12 al 14 nos dice: mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que mantengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio.
Tenemos que mantenernos firmes hasta el fin. Esto nos aclara bien de una doctrina diabólica que se está enseñando en la mayoría de los púlpitos, que la salvación no se pierde, que salvo, siempre salvo. Y mira lo que dice un solo versículo aquí esto. Porque repito el 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, de no desviarnos, de no salirnos de la doctrina de Dios y entrar a la doctrina de hombres, la cual dice que no se pierde la salvación. Amados, nos apartamos de Dios cuando no tenemos comunión con Él. Usted se aparta de una persona, ¿cómo? Cuando ya no tiene comunión, ya no habla, ya no lo ve, ya no conversa. Así mismo, nosotros nos apartamos de Dios cuando dejamos de tener comunión con Él a través de su palabra y de nuestra oración continua. Por eso el Señor dijo, orad sin cesar, orad en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todo el tiempo estemos en comunión con Él, en comunicación, enlazados con Él, viviendo en su presencia. Veamos lo que nos dice en Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. El Señor está hablando aquí Apocalipsis porque es el último libro y porque es la característica de las iglesias de los últimos tiempos. El carácter de la iglesia de los últimos tiempos, que es esta. Aquí está, y el Señor nos habla. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Tu candelero, tu luz, la palabra. Te quitaré el Espíritu Santo. Te vas a perder si no te hubieres arrepentido. Hemos dejado de amar a Dios. De una u otra manera, lo hemos hecho, hermanos. Ya no es el primero en nuestra vida. Por lo tanto, arrepintámonos y volvamos a poner a Dios primero en nuestra vida y salgamos de la pobreza espiritual a la riqueza que Dios nos da en su divina presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, para siempre, por la eternidad. Sí, amados, seamos ricos con su presencia en nuestra vida. No nos olvidemos de cómo vivíamos antes. A veces es bueno recordar cómo éramos antes, cómo vivíamos, cómo estábamos, a dónde íbamos si Dios no nos hubiera encontrado y traído a Cristo. Veamos en Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2, 12.
nos acordamos de esto, y cómo vivíamos, y cómo estamos viviendo ahora, entonces tenemos un corazón agradecido y podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, como cuando recién lo conocimos, que el Señor era el número uno, que el Señor nuestro corazón saltaba cuando salía en nuestros labios el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, o cuando lo escuchábamos, nos emocionábamos. Ese es el amor a Dios, es el amar la palabra. Cuando amamos la palabra de Dios, estamos amando a Dios. Si no amamos la palabra, no amamos a Dios. Mire cómo estábamos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Veamos el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos de la salvación, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Amén. Qué lindo, hermanos. Para eso tenemos que recordar, para poder apreciar nuestra salvación. Si usted no recuerda quién era, lo que era usted ayer, o el año pasado, o 10 años, o antes, no valoramos lo que tenemos hoy. No lo valoramos. Y le pasamos por alto muchas bendiciones de Dios. No seamos mal agradecidos con nuestro Padre Celestial. Aprendamos a mirar nuestra condición espiritual. No solamente la condición de prosperidad económica. No. El cristiano se desvía muy pronto cuando mira su condición económica. Cuando mira su prosperidad económica, es porque está dejando lo espiritual. Y se convierte en un cristiano arrogante, orgulloso, necio, autosuficiente, porque cree que con su dinero lo puede conseguir todo, sin consultar con Dios. Es peligroso, hermanos. Eso es parte de la tibieza espiritual, de la pobreza espiritual. Es pobreza, es pobre, está pobre. ¿Pobre por qué? Porque tendrá mucho dinero, pero no tiene el Espíritu de Dios gobernando su vida, llenándolo de paz, de gozo. Cuando en el creyente no hay pobreza espiritual, usted se conforma con lo que tiene. No anhela mayores cosas. Esa es la señal de un cristiano cuando está en pobreza espiritual. Pero en cambio tiene prosperidad económica. Dios lo ha bendecido, pero no está siendo fiel administrador de lo que Dios le da. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Amemos más a Dios, por lo tanto, consultemos más con Él. Preguntémosle a Él. ¿Podré hacer esto? ¿O no podré? Pero no. Somos lo contrario. Si no tomamos cuenta de Dios para nada, estamos demostrando que estamos en la pobreza espiritual. Y eso es peligroso. Peligrosísimo. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Solo cuando nos sometemos a la palabra de Dios, dejamos la pobreza espiritual. Mateo 6:33. Mateo 6:33.
Es que Dios es sabio. Qué maravilloso el Señor. Su sabiduría es perfecta. Amén. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscamos a Dios y obedecemos su palabra, por lo tanto, Él añadirá todo lo que nos falte. Todo. Todo lo que nos falte para nosotros poder vivir como hijos de Dios en esta tierra. Ahora, no busquemos, Dios suple las necesidades. Ya las vanidades es otra cosa. Esa la va a suplir usted. Pero, aunque más tarde va a llorar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada. Porque la Biblia lo dice. Amén. Nada nos faltará. Amén. Veamos en Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. Vamos a ver las riquezas de Dios. Porque a veces nosotros confundimos la riqueza material con la riqueza espiritual. Y la riqueza espiritual es la importante. La material viene como consecuencia a la obediencia a Dios. Proverbios 10:22. Mire lo que nos dice el Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces vemos que las verdaderas riquezas vienen de parte de Dios. Vienen de parte de Dios. Ahora, ¿cómo comienzan las riquezas de Dios? Veamos en Efesios 1:17-18. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18. Esta es la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto, la eterna. Mire la oración del apóstol Pablo por su iglesia. Pablo nunca oraba para que la iglesia sea prosperada económicamente. Para nada. La importancia de él era lo espiritual. Mire lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tenemos que conocer a Dios a través de su palabra. ¿Qué pasa cuando conocemos a Dios? ¿Qué sucede? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, el conocimiento de Dios alumbra los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. La esperanza que Dios nos ha llamado no es para que vivamos eternamente en esta tierra, sino para vivir con Él. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hay una herencia en los santos. Riqueza de su gloria, dice. Qué maravilloso. Veamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Mire lo que nos dice aquí. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
el conocimiento de la palabra de Dios. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los pecados mal controlados, pecados de la mente mal controlados. Entonces vemos aquí que la mayor riqueza dentro de nosotros es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Qué más riqueza queremos nosotros si tenemos al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad? Es el Dios interno que vive en nosotros. Es su palabra. La palabra de Dios, que es el Verbo encarnado, es Jesucristo. Sí, amados, tenemos que apreciar, tenemos que valorar qué está dentro de nosotros. Esa es la verdadera riqueza. Cuando conocemos perfectamente y nos sometemos y honramos a quienes están dentro de nosotros, entonces todo se abre para nuestro beneficio, comenzando por la inteligencia, por la sabiduría, porque somos sabios en Cristo. Sí, mis amados. En el Evangelio encontramos las riquezas de Cristo. Veamos en Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Está escondido aquí. Pero no está tan escondido como para no encontrarlo. No, lo podemos encontrar. Si leemos la Biblia, la estudiamos con la ayuda y dirección del Espíritu Santo, entonces la vamos a encontrar y poder obedecerla. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Y dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. No dice para llenar los bancos. No, aquí habla de la riqueza espiritual, de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Qué lindo el Señor. Entonces, aquí encontramos todas estas riquezas. Si usted, amado hermano, está pobre espiritualmente, no se dará cuenta de su herencia espiritual en Cristo. No se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque está en pobreza espiritual. Tiene que acercarse más a la palabra de Dios, entonces va a poder entender. Vamos a Gálatas 4:1. Gálatas 4:1. Gálatas 4:1. Para eso es la palabra, hermanos, para educarnos, para hacernos entender. Y la palabra de Dios, aquí está reflejada la voluntad de Dios para nosotros. Y mire cómo nos enseña de una manera clara su bendita palabra. Mire aquí. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. ¿Vio? ¿Cuántos cristianos se mantienen como niños, espiritualmente hablando? Niños, pero en el conocimiento. Entonces, no sabe ocupar su posición. Vive como un esclavo, siendo el dueño de todo. Así es, hermanos.
cuando no conocemos la palabra de Dios, nos creemos pequeñitos. Somos pequeñitos en el espíritu. Entonces, no podemos entender lo que realmente somos en Cristo. Mire lo que dice el verso 7. Así que ya no eres esclavo, ya no eres niño, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿somos de la pobreza espiritual o de la riqueza espiritual? De la riqueza espiritual, mis amados. Dios quiere que salgamos de esa pobreza espiritual a la riqueza espiritual. Gloria al Señor. Nosotros todos hemos salido de la pobreza a la riqueza espiritual. Veamos en Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Colosenses capítulo 1. Para eso es la instrucción bíblica, hermanos. Para salir de la miseria espiritual. Para salir de la esclavitud. Para salir, ya no a pensar, ya no actuar como niños. ¿Lo tienen? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. De los que están arriba ya. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Antes vivíamos en la oscuridad, en las tinieblas de ignorancia, pero ahora, gracias a Dios, nos ha dejado la Biblia, gracias al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Estamos descubriendo las riquezas escondidas que Dios tiene para nosotros. Veamos en Romanos 8:17. Ya con esto nos vamos. Romanos 8:17. Miren lo que dice la palabra. Desde el 16, vamos a leer, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si hijos, ya no somos esclavos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero aquí hay una condición. Si es que padecemos juntamente con Él, si es que permanecemos unidos a Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces la obligación, la condición es permanecer en Cristo hasta el final. Acuérdense que Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, mis amados, el Señor quiere que nosotros seamos ricos espiritualmente. Amén. Con su palabra. Busquemos su riqueza espiritual aquí. Obedecemos su palabra y Él se encargará de todo lo que nos falte. Él nos dice casi todo. Él va a suplir todo lo que nos falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Él la va a suplir. Nos va a suplir salud. Nos va a suplir carácter. Nos va a suplir amor. Todo va a suplir el Señor. Dinero, comida, abrigo. Todo nos va a suplir. Pero tenemos que
a aprender a obedecer a Dios, Amén. a aprender a depender del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra bendita. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo. Gracias, Padre, por tu palabra de advertencia, de instrucción, de consolación, Señor. Padre Santo, gracias, porque tú nos enseñas, Señor, y nos adviertes de que no estemos pobres espiritualmente. La pobreza espiritual no viene de tu parte, de ti, Señor, sino eso es producto del alejamiento que tenemos contigo, Señor. Tú nos adviertes con amor que volvamos a ti. Hemos dejado de ponerte a ti el número 1 de nuestras vidas. Padre, perdónanos. Ya no queremos hacer eso. No queremos volver a enfriarnos. No queremos vivir separados de ti ni un solo instante, Señor. Padre, ahora te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a permanecer más fieles, ser fiel hasta la muerte. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Gracias, Padre, por el hambre y sed de tu palabra que tú nos das cada día, Señor. Y que todavía tenemos palabra para poder seguir llenando nuestro espíritu, creciendo en el conocimiento de Jesucristo y del Dios vivo. Oh Padre Santo, gracias. Gracias, Padre, porque tú estás en control de todos y cada uno de nosotros. Padre Santo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a guardar esta palabra, esta riqueza espiritual en medio de nosotros, Señor, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, Señor, para que siempre esté recordando, Señor, de quiénes somos en Cristo. Ya no somos esclavos, ya no somos niños fluctuantes para dejarnos llevar de todo pensamiento, de toda doctrina. No, Señor, sino solamente dejarnos guiar por lo que tu palabra dice, para no movernos más por lo que vemos, por lo que sentimos, por emociones. No, Señor, ya nosotros no nos movemos según la carne. Nos tenemos que aprender a vivir según el Espíritu, dependiendo del Espíritu Santo. ¿Qué dice nuestro Maestro? ¿Qué dice nuestro ayudador? Espíritu Santo, ayúdanos a ser más obedientes contigo. Ayúdanos a tomarte en cuenta a ti en cada situación, en cada momento, en cada decisión que tengamos que tomar. Que tú seas el primero en dirigirnos, Señor. Ayúdanos, Padre. No queremos tropezar 2 veces con la misma obstáculo. Que aprendamos, Señor, a no golpearnos y aprendamos una vez por todas a depender de ti. Padre, yo bendigo este pueblo. Bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo sus vidas, Señor. Ellos están sanos porque tú te llevaste en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades y por tus llagas nosotros somos sanos. Padre, gracias porque tú suples para todas las necesidades de tus hijos, Señor. Padre Santo, gracias. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros. Gloria al Señor.